Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Jaer. Esta es una presentación especial que armé a pedido de Pamela. Entiendo que la mayoría me deben conocer, si están estudiando la tecnicatura. Pero bueno, les voy a comentar un poco cómo trabajé con las encuestas y las entrevistas que realicé para mi trabajo de tesis de licenciatura. ¿Sí? La tesis mía tenía que ver con la inundación, el riesgo de inundación en la Laguna Negra. Realicé 44 entrevistas en el 2012 y aproximadamente 20 encuestas, perdón, no sé si dije bien, 44 encuestas a casi la totalidad de la población que vivía en el área de estudio en los momentos en que yo la visitaba. Como es un área periurbana, si se quiere, era como ir recorriendo los diferentes caminos y accesos hasta encontrar viviendas ocupadas. Logré así 44 encuestas, ¿sí? Y realicé aproximadamente 20 entrevistas en diferentes años, que bueno, más o menos digo, porque no las tengo contadas, y también incluye algunas entrevistas que hice a algunas autoridades de organismos públicos, investigadores, ¿sí? Disculpe, sacalo. Listo. Bueno, eso como dato. Otro dato a tener en cuenta es que en el 2005 yo ya había hecho unas encuestas, las hicimos con Gladys y Alejandra. Entonces, en la encuesta que yo hice en el 2012, recuperé parte de esas preguntas que me servían para mi investigación y que además me iban a permitir comparar y ver si algunos indicadores habían cambiado o no, ¿sí? Bueno, otra cuestión a resaltar, mientras voy a ir compartiéndoles pantallas, tiene que ver con el objetivo de, o sea, a quién y cómo, en qué contexto estamos presentando los resultados de nuestra investigación. Una cosa es preparar un artículo científico para una revista, que generalmente tiene cierta extensión, entonces tenemos que pensar muy bien cómo presentar los resultados de nuestras encuestas, y otra cosa es una presentación en un congreso con un PowerPoint que generalmente son 15 minutos, y otra cosa es una defensa de tesis, o la redacción de la tesis en sí. Por eso les voy a compartir, está la vendedora del barrio, seguro que la escuchan. Primero les muestro parte del PowerPoint que yo presenté en mi tesis. La carátula. Yo lo recorté al Power para no extenderme. Este es el título: la construcción del riesgo de inundación en la Laguna Negra, vulnerabilidad, resistencia y resiliencia de sus habitantes. Yo defendí la tesis en el 2014. Por eso las encuestas, las entrevistas, las encuestas las hice en el 2012, durante todo el 2012, y algunas de las entrevistas fueron en el 2012, otras fueron previas, ¿sí? Y acá como dato relevante es que vulnerabilidad, resistencia y resiliencia van a ser las variables, ¿sí? Entonces ustedes ya deben venir trabajando. Si estas son mis variables, yo con las encuestas lo que busco son datos específicos que aporten, ¿sí?, a estas variables. Acá les muestro, por ejemplo, que dentro de lo que es la vulnerabilidad educativa, yo la desglosé en formal e informal, y digamos el indicador mío, lo que yo iba a tener que preguntar específicamente en las encuestas, era si los niños iban a la escuela, y si los adultos o sea, el nivel educativo que habían alcanzado los adultos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la vulnerabilidad económica, tomé lo que es el NBI, ¿sí?, que es un indicador que usa el INDEC, así que fui a preguntar específicamente sobre esos indicadores, ¿sí? Y tomé, por ejemplo, la condición laboral, entonces tenía que averiguar cómo era el origen de los ingresos del grupo familiar.
si estaban trabajando, si eran cuentapropistas, si no trabajaban, si eran en relación de dependencia y qué actividades desarrollaban. ¿Sí? Esto por darles como un pantallazo muy general. Entonces, en la tesis puedo, en una defensa oral, yo recurro al uso de gráficos, en este caso gráficos de tortas, para representar a la vulnerabilidad económica. Veo si en este entonces, ahora ya han cambiado un poco las cosas, hablábamos del trabajo del padre y de la madre, ¿sí? Para ver si era cuentapropista, si trabajaba en relación de dependencia o si no trabajaba. ¿Sí? Entonces yo muestro los gráficos con los porcentajes, ¿sí? Y puedo aclarar a partir de textos el detalle de las actividades específicamente, o sea, el detalle específico de las actividades que realizaban. Yo destaqué las de cuentapropista porque eran la mayoría, ¿no? En este caso era el 61% y en este caso era el 48%, ¿sí? Y como detalle que estaban ligadas al uso de la tierra, o sea que la mayoría de los casos eran economías de subsistencia ligadas al uso de la tierra, ¿sí? También en los casos cuando uno hace exposiciones orales, es interesante el uso de fotografías, en este caso son de relevamientos propios, de visitas que yo realicé al área de estudio, que representen lo que estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de economías de subsistencia, de cría de animales de corral, del acopio de materiales para la venta, ¿sí? Y otro dato que logré desprender de mi encuesta es que el 45% de las viviendas reciben algún tipo de ayuda económica de parte del Estado. Después hay otras variables donde por ahí no usé porcentajes específicos, si bien hice preguntas para analizar esto, ¿no? Si había recursos o tecnología que ellos pudieran apropiar que ellos tuvieran para hacer frente a las inundaciones, por ejemplo. Entonces, en general no tenían estos recursos, y como que hacemos un global de todas las entrevistas, de las encuestas, para hacer estas afirmaciones, y yo las complementaba en muchos casos con información periodística, ¿sí? Como muestro acá. Acá, por ejemplo, hice un cruce. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad cultural refiere a si existe cierto tipo de personalidad dentro de las personas que habitan el lugar. Entonces yo dije, ¿cómo hablo de personalidad? ¿Cómo lo bajo? Entonces se me ocurrió cruzar dos indicadores que eran el tiempo de residencia, que lo presento, que lo presento en este gráfico, ¿sí? De 0 a 5 años, de 5 a 10 años de residencia en el lugar, y después la condición de ocupación, este no tiene el título. Si eran propietarios, si eran ocupantes, y si eran o no encargados, inquilinos, bueno. De cruzar estos dos indicadores que yo incorporé en las encuestas, logro como diferenciar dos grupos o dos situaciones diferentes dentro de todos los habitantes. Un grupo que tenía mayor tiempo de residencia en la chacra, y que coincidían en muchos casos con ser los propietarios del lugar, entonces siempre habían realizado actividades referidas al suelo, ¿sí? Agrícola, ganadera, se sentían chacareros y les molestaba la laguna. Y había otro grupo que coincidían que eran los habitantes más recientes, que generalmente no eran dueños, sino que estaban dentro de estos ocupantes o encargados, que no les interesaba lo que pasaba con la laguna. Bueno, entonces a partir de eso es como que logro diferenciar dos tipos de habitantes, ¿sí? Pero ahí tuve que hacer un cruce, elegir qué indicadores y cruzarlos, ¿sí? Para poder indagar un poco más. Acá, por ejemplo, otra forma de presentar, vuelvo a tomar igual gráficos de torta, ¿sí? Nivel de educación alcanzado por el padre, por la madre. Hago una breve explicación escrita, pero incorporo en lo escrito otros datos, como la cuestión del analfabetismo, o que los niños están
todos en edad escolar, ¿no? Entonces, además de los gráficos, incorporo texto con datos relevantes que surgieron, ¿sí?, de estas preguntas en las encuestas. Respecto a la vulnerabilidad social, que era la que tenía que ver con el nivel de agrupamiento, de asociación entre los vecinos, por ejemplo, yo acá diferencié, ¿sí?, dentro de las encuestas a los que estaban dentro del ejido de Trelew de los del ejido de Rawson. Y encontré que los de Trelew eran vulnerables sociales y los de Rawson no, ¿sí?, porque conocían o participaban en alguna agrupación o organización social, civil, ¿sí?, de la que fuera, ya sea económica, política, pero o que abordaran un problema específico de la laguna, ¿sí? Y acá estas se las quería mostrar porque de esta manera, como está acá abajo, a partir de estos textos, donde entre comillas y en cursiva resalto frases específicas que me dijeron los habitantes a partir de las entrevistas, ¿sí? En este caso las tomé porque afianzan, ¿sí?, lo que estoy presentando como datos, ¿sí? De esta manera encontré que era atractivo resaltar o rescatar parte de las entrevistas. Acá también era para mostrarles un poco que usaba recortes periodísticos también como fuentes de información. Y acá hasta ahí hablé como de la vulnerabilidad, que era una de mis variables, pero por ejemplo, sobre resistencia y resiliencia, bueno, a partir de la lectura de la teoría y de definir de qué se tratan estos conceptos, generé este cuadro donde más o menos buscaba indicadores o cómo preguntar, qué preguntas hacer para obtener respuestas que refieran a la capacidad de estas personas de o sea, a ver si eran resistentes y resilientes, ¿sí? Entonces preguntaba si habían hecho defensas al momento de la inundación, si tuvieron que pedir ayuda, si se evacuaron solos o con ayuda de alguien, si tuvieron que mudar su vivienda dentro del predio, o si se tuvieron que ir a otra casa y después volver, qué cosas perdieron, durante cuánto tiempo. Todas estas preguntas que incorporé en la encuesta tenían que ver con estas dos variables, ¿sí?, que yo quería abordar. Y las quería abordar para poder elaborar este modelo, ¿sí?, y a partir de las respuestas y del cruce de las respuestas a esas preguntas, es que yo, digamos, los podía clasificar, ¿sí?, de acuerdo a su capacidad de resistencia y resiliencia en estos diferentes grupos, ¿no? Si habían hecho cambio radical, reducción con ajuste profundo, reducción con ajuste pequeño, si aceptaban. Bueno. Acá se cruzaron varias de estas preguntas para obtener este resultado final en este cuadro, que no me voy a poner a explicarles todo el cuadro porque implicaría explicarles un montón de teoría, pero bueno, de esta manera presenté yo los resultados de la encuesta y de todas esas preguntas sobre esto. Y por otro lado, quería mostrarles que esto es muy diferente a lo que podemos presentar a nivel texto, donde acá les muestro el capítulo 3 de mi tesis, donde trabajo específicamente con toda la información recolectada para este trabajo, ¿no? Que quiero mostrar más abajo, el uso de fotos, de relevamientos propios. Acá, por ejemplo, hago mención al promedio de vertidos diarios entre tal y tal año, son estimaciones aportadas por las autoridades de Servicop. Entonces ahí uno va referenciando a cómo consiguió, ¿no?, la información. En ese caso yo había hecho una entrevista a las autoridades de Servicop y me dieron además información. Acá está el uso de ordenanzas, ¿sí? Entonces yo pongo ver anexo de aspectos legales. Quería mostrarles
el uso, bueno, acá el uso de recortes periodísticos, ¿sí? Y quería mostrarles, ya voy. Bueno, fíjense, todo esto es análisis de fotografías, recortes periodísticos, de información, tablas de datos duros que me habían dado algunas instituciones. Empieza un análisis de los datos de las encuestas y las entrevistas, y acá ven, por ejemplo, así como hice en el Power, pero en el texto se usan muchas más, se citan muchas más, uno se puede extender, ¿no? Entonces recupero frases textuales, ¿sí? Entre comillas y bien referenciadas, frases textuales de los entrevistados, ¿sí? Que no les pongo, yo en ningún caso pedí nombres y apellidos, así que los numeraba, ¿sí? Ahí está la numeración. En el caso, por ejemplo, vieron de vulnerabilidad educativa, que en el Power presento una filmina con 2 gráficos y 3 renglones. Bueno, acá hay todo un detalle más minucioso, se explica, ¿no? Un total de 66 personas, de las cuales 16 no registran datos sobre el nivel educativo alcanzado, los resultantes 50 presentan los niveles de educación indicados en el gráfico 1 del anexo, donde se observan datos alarmantes que permiten hablar de vulnerabilidad educativa, ya que un 14% de estas personas nunca asistieron a la escuela. Bueno, acá yo explico los resultados que obtuve de las encuestas, ¿sí? Con un texto. Pero bueno, uno podría haber acá incorporado más gráficos, si hubiese querido. Acá hay, ¿ven? Se recupera respecto, por ejemplo, a la educación informal, donde yo preguntaba si tenían conocimiento sobre la dinámica hídrica del lugar donde ellos vivían. Entonces yo recuperé frases de ellos, ¿sí? Frases específicas que daban cuenta si ellos conocían o no. Y acá, por ejemplo, incorporé un cuadro dentro del texto de la tesis, ¿no? Uno va seleccionando por ahí datos más relevantes. Para el NBI, por ejemplo, sí, incorporé una tabla donde hablaba de casos totales y porcentajes para cada uno de los indicadores, ¿sí? Y con una comparación entre lo relevado en el 2005 y en el 2012. ¿Sí? Entonces, presento una tabla, pero igual hablo, ¿sí? En todo este texto previo yo estuve hablando de toda esta tabla, ¿sí? Y para mostrarles, acá hay otra tabla sobre condiciones laborales, ¿sí? Pero para que ustedes se den una idea, en el anexo, ¿sí? De tablas y gráficos, esto es más sobre amenaza, ven, por ejemplo, acá, nivel educativo alcanzado por los adultos, entonces presento un gráfico de torta y presento una tabla para los jóvenes, ¿sí? Esto del 2005, y lo mismo hago para el 2012, ¿no? Pero todo esto está en un anexo, o sea, es información relevante, es todo el procesamiento de lo que obtuve de las encuestas, lo dejo en el anexo y en el texto de la tesis en sí lo explico detalladamente y pido que cualquier cosa refieran a este anexo. Muy diferente a lo que ya vimos que presenté en el Power, donde está mucho más acotado porque tiene que tener mayor impacto, porque tengo que recuperar lo más relevante, ¿sí? Entonces, bueno, ven acá hay tablas con más procesamiento de los resultados que yo los puse en el anexo, ¿sí? Y reitero, en el texto explico todo esto, pero bueno, igual lo tengo acá como referencia, ¿sí? Y hay otros donde hago tablas, gráficos de torta, acá habían, por ejemplo, acá
ya para hablar de, de este modelo que yo había elaborado, también tuve que hacer un procesamiento cruzando, ¿no? Entonces preguntaba si armó defensas o si se evacuó, con la respuesta de cada uno, y también recuperaba comentarios que habían hecho, o sea, frases textuales de ellos, ¿no? Esta es otra forma también de presentar. Acá crucé varias preguntas también para hablar sobre estos umbrales y este modelo que yo quería, era un modelo teórico que quería aplicar, ¿no? La laguna, entonces cruzaba diferentes preguntas. Si cree que la laguna es una amenaza, si hace algo para evitar inundarse, qué hace, en qué ejido está, cuánto tiempo de residencia, ¿sí? O sea, a partir de cruzar esas diferentes variables, yo podía incorporarlos dentro de este modelo en tal o cual lugar, ¿sí? Bueno, no sé, espero que, que sea lo que Pame necesitaba para trabajar con ustedes, espero que a ustedes les haya interesado, les haya servido sobre todo. Insisto en que es muy diferente, de acuerdo al objetivo de la presentación, a quién presentamos y en qué contexto, va a ser lo que recuperamos, ¿sí? Pero todos los datos de una encuesta pasan al Excel y a partir de ahí podemos empezar a divagar en cómo presentarlos, si hacer gráficos, si hacer tablas. Igualmente siempre debemos acompañarlos de una explicación escrita, con más o menor detalle. Pero bueno, y en mi caso no profundicé el análisis de entrevista, que es una metodología también válida y muy utilizada, sino que yo solamente extraía frases relevantes de esas encuestas y de las entrevistas, y que sumaban a los datos más duros, si se quiere, que había obtenido de las encuestas. Bueno, les agradezco, quedo a disposición, no tengo problemas si necesitan que me sume a explayarme o a explicar algo más de esta presentación. Y bueno, gracias.